En Daniel capítulo 7, el profeta llega a experimentar unos sueños. Él dice: miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias, como nosotros recordaremos, una bestia en la profecía significa un poder, un reino. Entonces, lo que le estaba mostrando Dios en su infinita misericordia a Daniel era el futuro. Le estaba mostrando la sucesión de reinos que salían del mar. ¿El mar qué significa, señores? El mar significa muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Significa que cuando sopla de los 4 vientos está viviéndose una situación geopolítica muy convulsionada, y de las gentes, de las naciones, de las muchedumbres emergen 4 reinos poderosos, ¿verdad? Representados por animales, hasta el tercer reino representado por animales que Daniel conoce: el león, el leopardo, el oso. Pero en la 4ª bestia Daniel se lleva una enorme sorpresa. El primer reino es el león, que dice: he visto una figura como un león pero con 2 alas. Las alas simbolizan velocidad en las conquistas, y bueno, ahí tenemos a un gran y poderoso conquistador, Nabopolassar, que deja el reino expedito para que su hijo Nabucodonosor II pueda hacerse con una tremenda cantidad de tierras. Pero Babilonia cae en el año 538 a manos de los medos y los persas. Un oso con una pata más alta que la otra, simbolizando que uno de los reinos sería más fuerte que el otro. Luego, en la batalla de Iso y Arbela, pues nuestros amigos medopersas pierden frente al embate de los griegos con su primer general, Alejandro Magno. Tenemos la figura de un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Es decir, Alejandro, con la velocidad de las conquistas, y los 4 cabezas simbolizan a sus 4 generales a su muerte. En el año en el año 176 o 178, Roma asume el control, y ahí tenemos un problema. Daniel dice: no sé qué es un monstruo espantoso. Vamos a repasar qué significa entonces Babilonia. Dice: a este león se le dio, ¿qué cosa? Corazón de hombre, y se puso en pie en 2 patas. Habría que recomendamos la lectura de todo el capítulo de Daniel, capítulo 7. Esto es un paralelismo al sueño que tuvo Nabucodonosor. Tú eres, oh rey, esa cabeza de oro, de Daniel capítulo 2. Vemos en la parte baja la extensión territorial. Algunos dirán: pero pastor, ¿por qué no se consideran otros imperios en aquella época? ¿Por qué? Porque estamos hablando en función del pueblo de Dios. No estamos hablando en función de los chinos, tampoco estamos hablando en función a los asiáticos. Estamos hablando en función del pueblo de Dios. Y ese enorme reino Babilonia, pues recibe el juicio de Dios cuando el último de sus reyes trae las copas sagradas, y entonces aparece una mano misteriosa que escribe: Mene Mene Tekel Upharsin, pesado, pesado, hallado falto, y tu reino ha sido dado a los persas. Así es como Babilonia, la gran cabeza de oro, sucumbe ante el poderoso reino de Medo-Persia. Lidia, Tracia y Egipto son los símbolos de las 3 costillas que están en el hocico de aquel oso que destruye todo lo que está a su paso. Un animal no tan relevante como un león, al igual que la plata no es tan relevante como el oro. Medo-Persia conquista a Babilonia en el 538 a.C. y tiene un reinado furioso, un reinado. Los babilonios eran considerados salvajes en sus conquistas. Se cuenta historias de que ellos despellejaban a sus rivales y luego hacían secar las pieles en las puertas de las ciudades conquistadas. Después está un reino que tiene 4 alas, es decir, no tan fuerte como los persas,
pero sí más rápido, las 4 alas, al igual que el cobre, que el bronce no es tan valioso como la plata. Tenemos a los griegos. A la muerte del general Alejandro Magno, pues allí sus 4 generales, Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, se pelearon la división del reino, del enorme reino que se extendía hasta la India ya, del gran Alejandro Magno. Y en su juventud, pues, Alejandro, debido a la intemperancia, pues falleció, sucumbió, presa de sí mismo. Ahí tenemos en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 7, dice: después de esto, estamos hablando de que Grecia, su primer rey era Alejandro. Alejandro murió muy joven y entonces sus 4 generales tomaron el control. Después vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, dice la Biblia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miraba mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellas delante de él. Fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí tenemos Roma. Los otros animales, Daniel los conoce, pero este animal es interesante porque de sus 10 cuernos sale un cuerno pequeño con ojos y boca que simboliza inteligencia, y delante de él a su nacimiento caen 3 cuernos de aquellos 10. ¿Qué simbolizan estos 3 cuernos? Si nosotros hacemos el paralelismo con la profecía de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, entonces vamos a encontrarnos en la última etapa de la estatua, es decir, el reino dividido. Naciones, 10 naciones, unas fuertes, otras débiles, pero todas están juntas, aunque no totalmente unidas. Y este cuerno pequeño empieza a salir. ¿Cuándo empieza a salir este cuerno pequeño? Pues ante la debilidad de Roma. Y Roma se debilita gracias a las invasiones bárbaras, especialmente de Odoacro, que al debilitarse las naciones bárbaras se ven libres. Esto ocurrió en el 476 después de Cristo. Algunos dicen que empezó en el 478 porque la última facción, las últimas tropas, la última fuerza de los romanos que estaba en Francia cayó todavía en el 478 y continuó hasta el año 538, es decir, desde el 476 hasta el 538 3 naciones caen y un cuerno pequeño empieza a establecerse. Daniel no puede comprender esto y espera pues la bendición del Señor. Dice el versículo 9, en el capítulo 7, versículo 9, estuve mirando y se fueron puestos tronos. Pero vamos a explicar un poquito más este cuerno pequeño que es el que nos interesa. Este cuerno pequeño crece, es un cuerno, es un reino como los demás, pero diferente. Daniel continúa mirando y entonces dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Este cuerno pequeño, ¿hasta cuándo reinará? ¿Hasta dónde va a reinar? Si las naciones que caen delante de este cuerno, la última cae en el 538, es de suponer que empiece el 538 el reinado del cuerno pequeño y dura 1260 años hasta el 1798. Y a partir de esa época se empezaría a hablar de una etapa de juicio, y es así. El gran movimiento adventista empieza a predicar en todo el mundo con diferentes hombres, Irwin, Gaussen, Lacunza, Petri, diferentes hombres que empiezan a hablar que en la primera parte del siglo XIX vendría Jesús. Pero aquí se está hablando de algo más. Los libros fueron abiertos y un anciano de días se sentó. Esto es
un símbolo del inicio del juicio investigador que terminaría con la segunda venida de Cristo. Haciendo un paralelismo con la estatua de Daniel capítulo 2, pues esa enorme piedra no cortada con mano humana que cae y que aplastaría a la estatua y la desmenuzaría, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí es el repaso de Daniel capítulo 7. Vamos a hablar un poquito más acerca del cuerno pequeño y de sus blasfemias. Yo les voy a pedir que por favor puedan mirar el siguiente video que vamos a colgar en estos días, para que puedan ahondar en este tema específico de el por qué el cuerno pequeño blasfema y desafía a Dios. Entonces tenemos un paralelismo entre Daniel, el sueño de Daniel capítulo 7 y la visión de Daniel capítulo 8. La estatua representan los mismos reinos: cabeza de oro Babilonia, pecho y brazos de plata Medo-Persia, los muslos de bronce Grecia y las piernas de hierro Roma, y los pies de hierro y barro cocido, pues que no se unen pero están juntos, son los 10 cuernos. Pero aquí está el misterio: un cuerno pequeño que cae. Este cuerno pequeño representa un reino más, está representando al mismo imperio romano, pero que ha mutado, ha cambiado. Así como Dios tiene un remanente, recordemos que el mensaje central del Apocalipsis, de Daniel, es el gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre los leales al Señor y los leales al diablo. Así como Cristo tiene un remanente en esta tierra, el enemigo también tiene un pueblo que es la mayoría, ¿sí? Y este pueblo viene a ser pues aquel cuernito pequeño. Dios tuvo un remanente durante Babilonia, y ahí lo vemos representados a través de 3 profetas y de quienes creían del pueblo de Dios en ellos. Ahí tenemos el ministerio de Daniel, de Jeremías y de Ezequiel, apacentando a un pueblo remanente regado por el imperio. Después tenemos también, y es interesante, cuando el Señor pide a su pueblo de Babilonia que salga para que regrese en el tiempo de los medos y los persas. Cuando el rey Artajerjes da el edicto de salida y de reconstrucción de Jerusalén, pues no todos salen. Y ahora se repite el mismo llamado: salid de ella, pueblo mío. Pero tampoco hoy en día no todos quieren salir de la Babilonia espiritual. Después tenemos a los griegos. Su principal arma era la filosofía. Después de la muerte de Alejandro se desunió el gran imperio griego. Y después tenemos a Roma. ¿Cuál es la gran arma de Roma? Primero, fuera de sus conquistas militares, pues Roma unió y absorbió la cultura de su tiempo en sí misma, y el cuerno pequeño es el resultado de la unión de ese monstruo indescriptible con la iglesia cristiana. Y este momento de surgimiento de esta nueva iglesia pseudo cristiana, o sea, mitad pagana, mitad cristiana, no fue rápida. Dice que hubo un proceso de salida. Algunos dicen: la iglesia católica empezó acá en tal fecha. No es así. ¿Y por qué lo digo iglesia católica? Porque es la iglesia católica apostólica romana, ¿sí? Este proceso en que el cuerno pequeño va saliendo demora desde que Constantino, el gran emperador romano, que es santo de la iglesia católica ortodoxa, da el edicto de Milán en el año 313, coquetea con la iglesia hasta que la preside en el 325 en el edicto concilio de Nicea, y continúa seduciendo a la iglesia, los demás emperadores, hasta que el emperador Justiniano de Constantinopla le deja al Papa Silvestre de Roma como único representante de su persona y de su autoridad. Esta iglesia por siglos ha sido depositaria de muchos mensajeros de Dios para que se arrepienta,
pero esta iglesia no se quiere arrepentir. Así vemos el mensaje de Apocalipsis capítulo 2, la última parte de Tiatira. Entonces Roma le da una herencia. Decíamos que Roma le da una herencia a esta iglesia. Es una herencia de paganismo, una herencia de idolatría, una herencia de sincretismo. Y fruto de esa herencia es que van haciendo esta iglesia que no es ya cristiana enteramente. En Apocalipsis, en el capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, vemos cómo el Señor Jesús le dice a los miembros de esta iglesia: no has negado mi fe y aún conservas mi nombre, pero en medio tuyo está el trono de Satanás. ¿Y dónde está el trono de Satanás? ¿En qué consiste la figura de Satanás? Satanás, el dragón de Apocalipsis 12, actuó para eliminar al hijo de la iglesia, o sea, a Jesús, a través del imperio romano. Entonces ahí está hablando que la iglesia cristiana habitaría junto a Roma. Estos son los 10 tribus, los 10 cuernos, y fueron 3 reinos que cayeron para que surja el cuerno pequeño, o sea, la Roma papal. Los ostrogodos, los vándalos y los cérulos. Esta Roma, que se establece con el inicio de la profecía de Tiatira, ¿sí?, en el año 538, continuó un reinado de persecución contra el remanente. Volvemos a reiterar la idea de un remanente. Cuando hablamos de las 7 iglesias y cuando estudiamos la historia del cristianismo, debemos tener en cuenta que, primero, las cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 son cartas pastorales de Dios hacia un remanente que está siendo perseguido, que está siendo echado a la cárcel, que está siendo maltratado, no solamente físicamente, sino también doctrinalmente, por una entidad que no es del Señor, sino que a través de sus herejías y de sus blasfemias ha arrebatado, ha desviado la mirada del hombre que debiera estar direccionada hacia Cristo y en su santuario, la ha direccionado hacia el obispo en su basílica. Muchos hombres y mujeres fueron enviados durante todos los siglos como fieles y firmes representantes de aquel remanente, pero la iglesia estatal se ha encargado de eliminarlos, se ha encargado de dejar de lado a estos hombres y mujeres. ¿Y quién está siempre sosteniendo esta iglesia? Pues el obispo de Roma, aquel que reclama la preeminencia sobre todos ellos. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que es aquel obispo de Roma? Pues aquel cuerno pequeño, cuando revisamos Daniel capítulo 7, Daniel se turba y entonces el Señor le da la explicación. Versículo 20 del capítulo 7, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, parecía, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Sí? Capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Y qué significa esto? 1260 días. Y según Ezequiel, día por año te lo he dado. O sea, desde el 538 la Biblia dejó ya en la profecía que desde el 538 hasta 1798 la
Iglesia Católica ejercería un poder contra los santos, es decir, contra el remanente, y los vencería. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas son 7 invocaciones que hace el Señor solamente en 2 capítulos de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, pero este monstruo que aparece en Apocalipsis capítulo 13, dice que miré, me paré sobre la arena del mar y vi un monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos, con bocas de león, cuerpo de leopardo y patas de oso. De Apocalipsis capítulo 13. El oso representa ¿a quién? A Medo Persia y su salvajismo en las conquistas. Muy bien. El leopardo representa a Grecia. ¿Y qué es lo que la principal exportación de Grecia? La filosofía, ¿verdad? Es decir, este nuevo monstruo tendría la salvaje dominación de los medos y los persas, y también tendría la filosofía griega como parte de su andamiaje filosófico, teológico, pero también tendría las características del león, es decir, las características de Babilonia. Y los babilonios eran una entidad muy religiosa, era un imperio muy religioso, tenían mucho que ver con sus dioses. En Apocalipsis capítulo 12 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ¿verdad? Y no hubo ya lugar para ellos en el cielo, y fueron lanzados fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y este dragón, dice, se fue a hacer guerra contra la mujer, ¿verdad? Que estaba para dar a luz a aquel hijo. ¿Y de qué hijo estamos hablando? Estamos hablando de Cristo, ¿verdad? El imperio romano, que ha dominado al pueblo de Dios, a la tierra gloriosa, entonces es la que crucifica al Señor. Recordamos ahí el protoevangelio de de Génesis 3:15. ¿Cuál es el meollo del asunto acá? El meollo del conflicto, ¿cuál es? La adoración. El diablo reclamando para sí mismo la adoración a través de sus obispos y de sus basílicas, imponiéndose ante el ministerio de Cristo en el santuario celestial, que había sido representado como figura y sombra en el santuario hecho de manos. Daniel está preocupado. ¿Qué está sucediendo acá? Daniel sigue escribiendo, y entonces el Señor le muestra más figuras, y para nosotros pues es claro que el monstruo, dice el Apocalipsis capítulo 13, tiene una marca, y es la marca del 666, es decir, quiso llegar a ser 7, número perfecto, pero no pudo, y es 3 veces imperfecto. El 666 es un número cabalístico de brujería, de hechicería babilonio, y es pues representado por aquel poder en la tierra que quiere ser como Dios, que quiere reclamar la autoridad divina, pero que no lo puede hacer. No estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de toda una organización. No estamos hablando de las personas que puede haber dentro de la Iglesia Católica. Yo mismo he sido católico, mi madre ha sido muy católica. No se está hablando de personas, estamos hablando aquí de una organización, de un cuerno, de un poder, de un reino antagónico al ministerio de Cristo en el santuario celestial, un reino que quiere desviar la mirada del hombre hacia el ministerio cósmico de Cristo, para que lo miren a Él, para que sea el hombre puesto en lugar del Hijo de Dios. Recordemos cómo Cristo fue tentado
en el desierto de la tentación, pero el Señor respondió ante las tentaciones poderosas del diablo con un escrito está. Y en Apocalipsis constantemente se nos reitera: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a ti y a mí. Aquel monstruo dice que tiene 10 cuernos y en cada cuerno una corona. Esto es un símbolo fabuloso. Si ustedes empiezan a revisar las imágenes de aquella tiara que tiene el obispo de Roma, ¿verdad? Y este monstruo reinaría por 1260 años, igual que el cuerno pequeño. Es decir, se está hablando de la misma cosa. En el 538 recibe la fuerza de Justiniano, pero en 1798 el general Luis Berthier, toma prisionero al Papa Pío VI y se lo lleva a Francia, y está prisionero durante 3 años y ahí muere en París, y recibe la herida mortal esta bestia, que no es otra cosa que el aprisionamiento del Papa Pío VI. Pero la herida mortal fue sanada. Esta iglesia, estamos viendo cómo la iglesia católica se está preparando para una embestida, se está preparando para el último conflicto entre el bien y el mal. Y no es solamente ella, pues Babilonia no es solamente una sola entidad, es una triada satánica. Apocalipsis capítulo 12 dice: después de esto miré, y aquí una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Una mujer, según Efesios 5, simboliza la iglesia, una iglesia pura, una iglesia con mensajeros, una iglesia santa, una iglesia que inspira pureza. Pero la Biblia también menciona desde el libro de Isaías la presencia de una mujer voluptuosa, una mujer que se siente en el trono y dice: soy rica y nunca veré la orfandad. Una mujer antagónica. El mismo apóstol Pablo decía desde su época que se estaba gestando ya la apostasía. El hombre de pecado, el hijo de perdición, estaba empezando a hacer su obra maléfica. Pero es desde el año 538, cuando empieza el mensaje a la iglesia de Tiatira, que aparece la figura de una mujer, Jezabel. Y coincidentemente, esta mujer también es una iglesia, ebria y adornada con los tesoros que ha robado, y ebria con la sangre de los santos. Y ahí tenemos nuevamente la figura del gran conflicto: los seguidores de Dios, representados por aquella mujer santa, versus los seguidores del diablo, que están representados por aquella mujer voluptuosa que tiene en su cabeza un nombre, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis pues vemos como aquel monstruo, aquel dragón rojo que simboliza al diablo y Satanás, según Apocalipsis 12:9, se paró enfrente de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Algunos dicen que aquella mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María, pero están equivocados totalmente. Estamos hablando de un símbolo. ¿Sí? Todo Apocalipsis 12 se está hablando de símbolos, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues aquel hijo que fue arrebatado para Dios y para su trono, según Apocalipsis 12, y reinará con vara de hierro. Es decir, estamos hablando de Jesús, que fue crucificado por el Imperio Romano, pero Génesis 3:15, finalmente Jesucristo pisoteará al serpiente en su cabeza. ¿Sí? Aquel dragón entonces se fue con gran ira a perseguir al resto de la descendencia de aquella mujer pura. Este dragón rojo ha perseguido a la iglesia, o sea, al remanente, por 1260 años,
y el remanente ha permanecido escondido en las montañas, en las cavernas, ha sido perseguido, ha sido humillado, así como el dragón se levantó contra la mujer. El dragón ha trabajado a través de la Iglesia de Roma, tratando de sojuzgar a los que son leales, ¿a qué? Los que guardan los mandamientos de Dios, y no los mandamientos hechos por Roma, sino los mandamientos de Dios de Éxodo 20. El gran conflicto entre Cristo y Satanás es el centro de una serie de cartas contenidas en el Apocalipsis, y el objetivo final es que el remanente llegue a recibir al Señor en el aire. Ese remanente ha permanecido a través de los mensajes a la iglesia de Tiatira. Ese remanente ha permanecido liderado al inicio por Martín Lutero y por otras personas durante la iglesia simbólica de Sardis. Ese remanente ha permanecido durante el gran despertar adventista. Cristo vuelve con diferentes líderes, Gausen, Petri, Boots, Miller en Estados Unidos, con Campbell y otros más, pero luego, cuando esperaban que Cristo volviera el 22 de octubre de 1844, se chasquearon y entonces se empezaron a unir en grupos de estudio. Ese remanente hoy no es otra cosa que aquel pueblo que tiene el espíritu de profecía y guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué es el espíritu de profecía? ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Ahí hay dos excepciones. Según el libro El don de profecía del pastor, ¿recuerdan aquel pastor que vino aquí a dar el seminario el año pasado? Fandal, Gerhard Fandal. Según él, hay dos excepciones del don de profecía. El testimonio de Jesús. Testimonio es el que da Jesús, él mismo, ¿sí? Se acuerdan Apocalipsis 1, 1 al 3, el testimonio de Jesucristo que Dios le dio. Y también puede significar el testimonio que dan otros de Jesús. Como sea, es el Espíritu Santo trabajando a través de profetas. Y tenemos dentro de la iglesia adventista el espíritu de profecía en la persona de ¿quién? De Elena de White. Que por más que la gente quiera desvirtuar el don de profecía, pues nosotros simplemente vemos en aquellos ataques de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia ese mismo conflicto entre el bien y el mal que se ha venido dando a lo largo de los siglos y que ahora es, ¿qué cosa? Latente en nuestros días con aquellos que atacan el don de profecía. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas.